Y muy buenas a todos amigos, estamos aquí en un nuevo video y en esta ocasión toca hablar sobre Tales of the Walking Dead, temporada 1, capítulo número 2, review y opinión. Tengo muchas cosas que comentar sobre este capítulo, tanto buenas como malas, pero sobre todo controversiales. Y es que al terminar de verlo me pregunté, ¿esto es canon en el universo de The Walking Dead? Y yo ya sabía que con estas nuevas historias Tales iba a mostrarnos temáticas nuevas para el universo de The Walking Dead, pero esto es que es otro nivel, ya que la temática que se implementa a lo largo del capítulo es bastante cuestionable. Por un lado puede que a algunos les haya gustado, les haya entretenido e incluso fascinado, pero también están esas cuestiones sobre si esto es canon en el universo de The Walking Dead, lo surrealista que también es el capítulo o incluso el CGI que se nota en algunos momentos. Pero esa es mi percepción del capítulo, espero que lo entiendan a lo largo de este video, pero no les cuento más, como siempre todo lo que van a oír a continuación estará basado más en mi opinión y percepción personal, así que sin más que decir, comencemos con el video. El capítulo comienza mostrándonos una pequeña empresa de seguros, la cual es dirigida supuestamente por Blair, la cual les está indicando a sus colegas que estos rumores sobre un supuesto apocalipsis es una buena manera para que el negocio mejore. Y aquí es cuando Blair empieza a fastidiar a Gina, quien es su recepcionista, y nos damos cuenta de la relación bastante tensa que tienen, sobre todo Gina, que no soporta mucho a su jefa. Y aquí yo diré lo siguiente, y es: ¿quién no alguna vez en su vida ha odiado a su jefe? Pero antes de que pueda seguir fastidiando Blair a Gina, esta recibe bastantes llamadas de muchas personas en el buzón de voz y nos damos cuenta que pues el apocalipsis ya está iniciando. Aunque al final de cuentas Blair, a pesar de que se sorprende, les dice a todos sus colegas que lo harán bastante bien, ya que al parecer se irá de viaje unos cuantos días junto con su prometido. Antes de irse le recalca dos cosas a Gina, que ella sea la última que se vaya para que pueda cerrar bien la puerta, ya que supuestamente antes de irse dejan la puerta no muy bien cerrada, ¿ok? Y lo segundo es que compre más tazas, ya que alguien supuestamente se las está robando, y lo dice de una manera bastante directa hacia Gina. Al final de cuentas Blair termina yéndose del lugar. Dos cosas a recalcar: se hace una mención al CDC, la cual es la única mención a la serie original en este capítulo. Está bien. Y lo segundo es que recuerden esta pequeña parte de la escena que acabo de contarles, ya que al final tal vez le dé algo de sentido a lo que están por ver. Y vemos como Blair está esperando junto con su prometido en la carretera al lado de una estación de gasolina, y aquí es cuando se hace una mención a que al parecer la gasolina ha estado escaseando estos últimos días, un dato levemente importante para este capítulo, pero aquí es cuando vemos como Gina va llegando en su auto, lo cual hace dar a entender que dejó su puesto de trabajo, algo que obliga a Blair a salir de su auto. Vemos como Gina entra a este pequeño centro comercial, el cual está totalmente vacío, sale de ahí y se topa con Blair, la cual la termina despidiendo. Esto evidentemente molesta a Gina, pero lo que le sorprende más no es el hecho de que la hayan despedido, sino es que justo cuando le estaba hablando pasaba un auto en el cual había una señora junto con un muerto, y por esto nos da a entender que al parecer Gina ya sabe algo del apocalipsis. Al final de cuentas, Blair termina entrando al centro comercial para hacer una llamada supuestamente, mientras Gina termina sacando una escopeta de su auto. Aquí es cuando Gina va donde el conductor del camión de gasolina que llegó minutos atrás, perdón por no mencionarlo, pero vemos cómo le exige las llaves de la camioneta, y aquí es cuando aparece un agente de seguridad nacional, el cual le pide que se calme a Gina, y también Blair lo intenta, pero esta al final de cuentas se niega de hacerlo, hasta que todo esto se pausea cuando el muerto que estaba llevando esta señora instantes atrás termina convirtiéndose en un caminante y termina mordiéndola a esta misma. Esto evidentemente sorprende más aún a Gina y a Blair, las cuales se quedan perplejas por lo que acaban de ver, pero aquí es cuando la gente aprovecha esto y termina quitándole la escopeta a Gina, pero este también termina peleándose con el del camión de la gasolina, lo cual termina haciendo disparar a la escopeta, lo cual ocasiona que el tanque de gasolina explote, matando a todos a su alrededor, incluido a Gina y a Blair. Pero ¿qué creen? Esto no pasó, ya que volvemos al punto de inicio donde comenzó este capítulo, con Blair hablando con sus colegas sobre lo del inicio del apocalipsis y que era una buena oportunidad. Porque sí amigos, la temática de este capítulo tiene que ver con viajes en el tiempo, reinicios temporales, loops infinitos, yo qué sé, pero la temática tiene que ver con ese tipo de cosas, con viajes en el tiempo.
Y les voy a ser honestos, la verdad es que este tipo de cosas me gustan en la mayoría de series o películas de la forma en cómo lo implementan, pero con Tales no es el caso, si les soy honesto. Y creo que muchos ya se hacen a la idea de por qué les estaba diciendo al inicio que este capítulo era bastante surrealista. Pero me voy a explicar un poco más adelante porque aún hay mucho que comentar, pero creo que muchos ya están entendiendo a lo que me refería. Pero bueno, continuemos. Evidentemente Blair está bastante confundida por lo que acaba de pasar, pero trata de mantener la postura y seguir con lo que estaba diciendo, claramente fijándose si Gina no trae una escopeta debajo de la mesa, pero al final de cuentas esta termina yéndose del lugar y nada más, todo como lo vimos minutos atrás. Vemos como Blair está bastante confundida en la carretera, en el mismo lugar hablando con su prometido, diciendo que lo que acaba de vivir es un déjà vu, pero empieza a pasar lo mismo. Llega el camión de gasolina a la estación y vemos como Gina también vuelve a llegar al pequeño centro comercial. Blair termina saliendo de su auto, va hacia el lugar, pasa lo que ya habíamos visto, Gina saca su escopeta, amenaza al conductor de la camioneta, pero en este caso Blair, en vez de ir donde Gina, va directamente donde la gente, el cual le comenta que no les queda mucho tiempo. Y aquí es cuando Blair se confunde bastante porque evidentemente el apocalipsis está iniciando. Y por cierto, la gente fue mordido. Pero todo se vuelve a descontrolar cuando la señora termina siendo mordida por un caminante. Esto hace que Gina termine golpeando al conductor, robándose las llaves y escapando en el camión. Algo que obliga a Blair a seguirla y al final de cuentas esta termina pidiéndole que pare, pero Gina no hace caso y termina chocando, explotando y matándolas a las dos de nuevo. Y volvemos al mismo punto de inicio, Blair está confundida, pero en este caso Gina termina yéndose del lugar, Blair la termina siguiendo, le pide explicaciones de lo que está pasando, pero Gina simplemente no le contesta nada y termina diciéndole que se aleje de su camino. Y aquí es cuando pasa todo lo que ya les había contado. Gina llega en su auto, saca su escopeta, amenaza al conductor de la camioneta. Blair intenta decirle que no lo haga, pero al final termina hablando con el agente, el cual le comenta que al parecer casi todas las carreteras están cerradas para salir de la ciudad y solamente quedan dos. Y aquí es cuando todo vuelve a descontrolarse por el caminante mordiendo a la señora. Gina se queda perpleja por lo que ve, también Blair. Y aquí es cuando el conductor aprovecha eso y mientras el agente trata de quitarle la escopeta a Gina, esta dispara por accidente, matando al conductor. Y este se avanza sin control y también allá adentro estaba el hijo del agente. Sí, no sé por qué subió el niño, pero bueno. Y aquí es cuando inician una de las escenas más bizarras del capítulo y es ver a Gina tratando de alcanzar el camión porque evidentemente el conductor está muerto, trata de entrar diciéndole al niño que maneja el volante, pero mientras tanto Blair las había seguido, se subió al camión y terminó adelante en el capote y termina discutiendo junto con Gina. Y toda esta escena la verdad me hizo parecer que no estaba viendo Tales of the Walking Dead o algo con esa temática de zombies, sino más bien algo más bizarro o cómico, si les soy honesto. Y aparte esa pantalla verde no le hace justicia, si soy honesto, a esta escena. Al final de cuentas todo termina en lo que ya sabemos, Gina es mordida por el caminante y termina en la explosión donde ambas mueren. Volvemos a donde todo inició, pero con la peculiaridad que aquí es cuando Gina termina enojándose por los comentarios de Blair y termina revelándose y diciéndole sus verdades, diciéndole que todos sus compañeros la odian y solamente la adulan para mantener su empleo, diciendo que una de sus colegas odia su pelo, diciendo que quien deja la puerta abierta es por uno de los trabajadores que al parecer quiere salir temprano para ver jugar fútbol a su hija. Y sobre todo diciéndole que es egoísta y solamente piensa en ella. Y al final de cuentas Blair también termina diciéndole que ella es egoísta por no haberse quedado en su trabajo, ya que si ella se hubiera quedado, tal vez todo esto no habría pasado. Y sí, de nuevo se recalca que Blair solamente piensa en ella, pero esto lo marca algo y ténganlo muy en cuenta. Al final todo pasa como ya lo conocemos, con la leve diferencia de que Blair llamó a la policía, hizo que arresten a Gina, pero terminan peleándose y por ciertas circunstancias que no me voy a poner a detallar, el camión al final termina explotando. Y aquí es cuando inician loops infinitos en el que vemos como literalmente las situaciones inician de diferente manera, pero terminan en lo que ya sabemos que es la muerte de Blair y Gina. Y como se habrán dado de cuenta, este capítulo hasta este punto es demasiado surrealista. Como les dije, la verdad la temática es bastante buena en ciertas series o películas, pero con Tales no, ya que es algo muy pero muy
fuera de lugar. Y no quiero decir con esto que The Walking Dead o demás series son realistas, ya que creo que eso se perdió un poco desde la temporada 5 o 6 de The Walking Dead, con Fear desde la 4. Incluso podría decirles que lo más fumado que yo vi del universo de The Walking Dead hasta antes de este capítulo era, por ejemplo, la temporada 6 de Fear en el capítulo 12, donde Grace estaba alucinando con un futuro con su hija, con un Morgan viejo y todos felices, y ese tipo de cosas. Incluso en The Walking Dead en el capítulo 5 de la temporada 9, la despedida de Rick, cuando este se reencuentra con viejos personajes, porque supuestamente está muriendo. Pero la cuestión es que esos capítulos tenían cierta medida de realismo, y no lo digo de una manera en que eran 100% realistas, sino que sus resoluciones tenían algo de sentido o coherencia con lo que nos estaban contando. Sobre todo el capítulo de Rick, es evidente que estaba muriendo, por así decirlo, y estaba alucinando con personajes del pasado. Y con Grace es algo similar, porque su bebé estaba muriendo supuestamente, pero aún así su resolución tiene algo de sentido porque al final el bebé murió. Pero con Tales no, ya que si has puesto ciertas reglas en tu mundo o tu universo, en este caso en The Walking Dead, pues las alucinaciones de muerte tienen algo de sentido. En cambio con Tales, los loops, los reinicios en el tiempo, son cosas, como les digo, muy pero muy fuera de lugar. Y sobre todo, que tratan de darle algo de sentido, el cual no es que no lo tenga, pero les digo que su resolución es bastante vaga y que lo sacaron solamente para resolvernos la incógnita de que si lo que vimos fue real o una alucinación. Y les digo que no es la mejor resolución que yo hubiera esperado, o que creo que todos hubieran esperado, al menos en mi percepción. Y evidentemente ambas están muy cansadas por repetir tantos loops infinitos. Al final ambas se van al baño a conversar, y aquí es cuando se lanza un dato importante, y es que al parecer ellas no pasan de las 5 de la tarde. Y aquí es cuando Gina le pide a Blair que la deje ir, ya que quiere encontrarse con su hermano y con sus sobrinas, quiere ir con ellos al parque de Washington, pero si ella cada vez interviene no podrá hacerlo. Blair al inicio le cuestiona diciéndole que no podrá lograrlo, ya que evidentemente la mayoría de carreteras están cerradas y no va a poder lograrlo sola, pero al final de cuentas esta termina aceptando, e incluso aceptando también que no van a ser amigas por más y por más que repitan el círculo, hasta que al final Gina termina yéndose del lugar y termina yéndose en el camión sin que Blair se interponga. Blair termina saliendo del lugar y vemos cómo deja que todos sus trabajadores salgan del lugar temprano para que vayan con sus familias. Vemos cómo llega su prometido, el cual le dice que por qué está tardando tanto, pero Blair le dice que cada vez que ella muere, él casi no hace mucho para salvarla, lo cual tiene razón, ya que él casi no se interviene en las ocasiones en las que Blair intentaba detener a Gina. Y le dice que aunque él estuvo cuando su padre murió, pues le agradece bastante por eso, pero al final de cuentas no son el uno para el otro y terminan rompiendo. Al final Blair, sin nada más que perder, termina yendo afuera y termina suicidándose, dejándose morder por unos caminantes. Pero al final vemos que todo se vuelve a reiniciar, algo que hace cuestionar a nuestras protagonistas. Y aquí es cuando también Blair termina disculpándose con Gina por la mala jefa que fue y ese tipo de cosas. Algo que al final Gina termina aceptando de cierta manera. Pero aquí es cuando Blair le sugiere otra manera de que todo esto termine. Y aquí vemos como ellas tienen un leve plan en el cual ya saben todo lo que va a pasar y saben manejar bien la situación. Algo curioso de esto es que vemos que cuando la señora es mordida por el caminante es algo que las impacta bastante. Esto ya lo repetí bastante, pero ténganlo en cuenta un poco para más adelante. Al final de cuentas ellas terminan robando el camión y todo termina saliendo levemente bien. Y aquí es cuando ambas tienen una pequeña charla en la que literalmente se conocen mejor, ya sea por Gina, que prácticamente terminó como recepcionista porque no tuvo buenas oportunidades luego de la escuela de marketing, y a la vez con Blair, que al final la pasó bastante mal y su gran miedo es estar sola luego de que su padre muriera. Aquí es cuando ambos personajes como que se identifican una con la otra, ya que al final de cuentas ambas tuvieron miedo, ya sea con Blair, que al final no quería estar sola, o con Gina, que al final de cuentas tenía ese miedo a hacer ciertas cosas, hasta que al final tuvo la voluntad para hacerlas, como sacar una escopeta. Y aquí tengo que recalcar algunas cosas, como por ejemplo, Blair es un personaje que si bien recién lo conocemos, pues la verdad al menos terminas de entenderlo un poco mejor, pues prácticamente le dan algo de trasfondo, y con esto de saber que en el fondo ella es una persona que tiene miedo a estar sola, creo que le hace dar un poco más de empatización con este personaje a los
los espectadores. Y eso en lo personal me gustó, ya que al final ella termina, por así decirlo, de querer redención de haber sido una mala jefa, tanto con sus colegas que con Gina. Al final terminan encontrándose con unas patrullas que estaban obstruyendo el camino y pues al final terminan pasándolas como si nada y terminan saliendo a la carretera libres para ir donde los sobrinos y el hermano de Gina. Después de eso terminan parando en cierta parte de un puente en el que ven como la carretera está siendo invadida por varios caminantes y la gente está huyendo de esto. Tengo que serles honesto, la verdad yo esperaba más escenas de este tipo del inicio del apocalipsis, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Hasta que al final ambas tienen la idea de ayudar a esta gente lanzando gasolina y quemar el lugar para que así varios caminantes se quemen y la gente ya no sea atrapada por ellos, ¿ok? Algo que al inicio intentan, no funciona, pero eventualmente lo logran y queman a la mayoría de caminantes, que por cierto sí se nota bastante el CGI o los efectos especiales, la verdad. Al final terminan yéndose bastante empoderadas, pero lastimosamente el camión termina explotando en probablemente, creo yo, la escena en donde se nota más la pantalla verde, el CGI, los efectos especiales, lo que quieran decirle, pero se nota bastante. Después de casi haber muerto, Gina se da de cuenta que han pasado las 5 de la tarde y aquí es cuando se empieza a cuestionar si todo lo que vivieron fue real o no. Aquí es cuando dice que al parecer ambas tienen un trastorno psicótico compartido o de personalidad, el cual se llama Folia Dux. Así que todo lo que vivieron al parecer fue una ilusión, ya que tenían esta enfermedad ambas. Y sí, amigos, este es el argumento que le da resolución a todo lo que hemos visto de alguna manera lógica. Las únicas dos justificaciones que yo vi en el capítulo para que esto tenga sentido fue esa escena inicial que les mostré y que están viendo ahora, y también las escenas donde ellas ven a ese caminante mordiendo a esa señora, porque es algo que al parecer las marcó y las traumó bastante. Y aquí es para mí cuando este pequeño problema o resolución que le quieren dar al capítulo no es la mejor, ya que sinceramente, ¿dónde se invirtió todo el tiempo de estas ilusiones? Me explico. Para empezar, hay como más de 5 o 8 loops en el que se repiten estos círculos de muerte o algo por el estilo. Incluso se da a entender que pasaron más, ya que al final están cansadas. Pero el tiempo que se invierte en estas ilusiones son entre 1 a 2 horas. ¿Y en dónde se invirtió todo ese tiempo? Aquí algunos probablemente me van a decir que tal vez el loop inició desde la escena en la gasolinería. Pues no, porque ya nos han mostrado escenas donde literalmente todo pasa a tiempo real, desde la escena inicial que vimos al inicio del capítulo hasta la gasolinera. Todo ese transcurso pasa a tiempo real. E incluso hemos visto diálogos que están ahí y que incluso son 3 por lo que hemos visto. Y como les digo, donde se invirtió todo ese tiempo o periodo que hemos visto. Sé que le estoy buscando algo de sentido, algo que probablemente no lo tenga, pero como les digo, para mí es de esas cosas que no me termina de cuadrar en el capítulo, y como les digo, su resolución termina siendo bastante vaga y que siento que si querían darle esa resolución de que ambas tenían un trastorno de personalidad múltiple o psicótico o compartido, pues debieron de haberlo dejado más en claro a lo largo del capítulo, porque al final se siente como algo bastante conveniente. Al final vemos cómo ambas terminan levantándose y yendo en camino donde el hermano y las sobrinas de Gina, y ahí termina el capítulo. Dos cosas. La primera es que personalmente el capítulo, cuando lo vi por primera vez, me gustó, me entretuvo e incluso me pareció un poco mejor que el anterior que habíamos visto. Pero lastimosamente la segunda cosa es que el capítulo, cuando terminas de verlo, te pones a cuestionar varias cosas. Yo sé que la verdad, si hay gente que lo vio por primera vez o no es muy conocedora de The Walking Dead, pues tal vez le haya gustado. Pero como les digo, si te pones a pensar en ciertas cosas algo realistas que al día de hoy aún mantiene el universo de The Walking Dead, pues esto que hemos visto pues no tiene mucho sentido, si soy honesto. No niego que es entretenido, pero como les digo, es cuando te pones a preguntar ese tipo de cosas lógicas. Y su resolución, que ya les digo yo, si querían que esa fuera su resolución de que ambas tenían un problema o un trastorno, pues debieron de haberlo hecho de una mejor manera y no como terminó siendo. Ya les digo yo, la temática es buena, solamente que aquí no cuadró muy bien o se siente muy fuera del lugar. Eso a mi opinión, esperemos ver con el tiempo si a la gente al final del día lo terminan aceptando o si sigue siendo debatible si este capítulo es bueno o malo. Así que la calificación de este capítulo va a ser de un 7.6. Y el personaje del capítulo va a ser Blair. Creo que en este capítulo hicieron un leve buen trabajo con Blair, ya que al final del día hacen que te caiga un poco bien y entiendas que al final no es un personaje malo porque sí, o la jefa clásica que es mala. Creo que darle un poquito de trasfondo y hacer entender que a la vez también es un personaje que tiene miedo, me parece algo bueno. Así que para mí el personaje del capítulo
Y bien amigos, espero que les haya gustado este video. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.